El presidente de la República decretó que las entidades financieras otorguen alivios económicos con diferimientos de hasta 90 días, algo parecido, una especie de alivio anunció previamente ya la Asociación de Bancos Privados, que no sabemos hasta qué punto en realidad se constituye en estos momentos de crisis un alivio, porque que a uno le reprogramen una deuda es aumentarle el tiempo y los intereses, y en momentos en que no tiene ni un centavo para comprar una vela o para comprarse un foco de estos recargables, pues no sé hasta qué punto esto en realidad en la práctica es un alivio, pero ¿cómo se aplicaría esto y esto en qué medida alivia la situación económica de los ecuatorianos en momentos de crisis como la que tenemos agravada por la situación eléctrica? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y todas. Son medidas parche. Y yo partiría desde ahí, son una serie de medidas que dan cuenta de que estamos ya varios años, 7 por lo menos, con distintos gobiernos en los cuales se improvisan acciones. No hay un proyecto de país, y yo partiría desde ahí. La ausencia de proyecto de país es lo que le ha dejado al Ecuador sin rumbo, con una multiplicidad de crisis y de problemas. Lo anunciado, sin duda, podría generar un alivio dependiendo de cómo se implementa, justamente. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Qué va a pasar con los plazos? ¿Me van a seguir cobrando intereses mientras me aplazan? Etcétera, etcétera. Es decir, puede ser un alivio temporal, pero con una carga financiera mucho más fuerte también hacia futuro, y hay que verlo. Y una carga financiera hacia futuro, en un escenario de que no hay reactivación económica, de que no hay mejoras de empleo, de que la pobreza está aumentando y demás problemas sociales que estamos viendo, difícilmente es una solución, sino que son pequeños alivios que también lamentablemente, y nos hemos acostumbrado mal a eso, se da en un contexto electoral. Entonces, cualquier medida provisional, ya mismo vendrá una reducción de puntos del IVA, se seguirán viniendo algunos parches que hay que leerlos además en un contexto electoral, con una caída del criterio favorable hacia el presidente, digamos, viene bajando también en el tiempo. ¿Por qué y sin una solución. Perdón que le corte, Andrés, me llamó la atención esto. ¿Por qué dice ya se vendrá una reducción de puntos del IVA? En la última entrevista Novoa dijo nones. Bueno, ha dicho muchas cosas. Bolita de cristal, la última, de todas maneras. La última mentira es la de los 2.000 hectáreas de coca. Entiendo que un medio digital entre ha hecho un otras, recorrido o que y no hay, o que ya no va a haber cortes, que va a haber menos cortes. Es errático. Sí, bolita de cristal, la pongo ahí, digamos, podemos hacer una apuesta de un café. O sea, hay una candidata, todo se puede esperar. La candidata Luisa González ha dicho que una de sus propuestas es reducir el IVA al 13%, si no me equivoco. Que es lo que la ley permite. No volver al 12, sino al 13. A partir de ahí, ¿podría el gobierno, antes y en época electoral, hacer un cambio, un giro de ese estilo? No, en este momento lo que la ley permite es la reducción al 13 y le permite al presidente, según la situación, incrementarlo. Y puede subirlo al 15, puede bajarlo al 14, puede bajarlo al 13, puede mover dentro de eso. Eso es lo que la ley vigente permite. Pero al 12 no se puede. Al 12 no se puede con la reforma de ley. El piso en este momento es del 13% en términos del IVA. Es la situación en la que estamos. ¿Que eso significaría resignar recursos en cuánto? Un punto del IVA son alrededor de $400 millones al año. Esa es la magnitud que tenemos que dimensionar. Si son 2 puntos, son $800 millones al año. Ese es el recurso que también se requiere, por ejemplo, para el mantenimiento del parque termoeléctrico, por poner el ejemplo que está en este momento en discusión, porque lo mismo da para la seguridad, para la salud, para la educación, para las comunicaciones, etcétera, múltiples problemas que tiene el país. Y en ese sentido es lo que yo planteaba, las medidas anunciadas, así como las medidas anteriores, con este elemento del pico y placa eléctrico para las relaciones laborales, ¿verdad? Que es una medida que no tiene efecto alguno. No, es inaplicable. No lo aplican las empresas grandes, no lo aplican las empresas pequeñas, no tiene ningún sentido de ser, pero se ponía como una solución. Y algunos sectores inclusive lo decían, está bien, luego ya empezaron a decir, está bien, pero falta, y luego finalmente ya dijeron, está bien para los otros, pero los otros decían, está bien para ellos, es decir, los grandes y los pequeños en términos de empresarios, ¿verdad? Y esta medida yo la siento igual, una medida que no trae una solución. Una solución estructural, reducir las tasas de interés. Las tasas máximas a través de la Junta Financiera, reducir efectivamente las tasas de interés para los créditos productivos y empezar una estrategia de reactivación productiva de la economía, que eso está ausente. Me dirán, en contexto, si no hay ni luz, ¿cómo reactivo la producción? Justamente hay que complementar las cosas.
no va a haber soluciones de corto plazo. No. Yo creo que en eso hay que ser también muy conscientes. Cualquier persona en contexto electoral que ofrezca soluciones de corto plazo le está mintiendo al país. No es que en diciembre vamos a estar bien, en enero, en febrero, en marzo, esto va a tomar 1 año, 2 años, 3 años, por lo menos para estabilizar la situación. Y hay varios frentes en los cuales hay que trabajar y que han estado descuidados. Todos los sectores estratégicos, energía, telecomunicaciones, agua, además, hay que trabajarlos, gestión de riesgos, hay que trabajarlos con claridad, hay que trabajar la reactivación productiva. Vamos por lo menos 7 años sin política productiva. No hemos discutido la reactivación económica. Hemos ensayado un modelo de reducir el gasto público, reducir las capacidades del Estado, reducir la planificación pública, y el resultado es un desastre. Pero el gobierno habla de que se han mejorado las ventas, de que se han mejorado las exportaciones, de que ha mejorado la inversión, y permanentemente nos venden esa idea de que la economía, el presidente hace poquito dijo que ha puesto ya en orden las finanzas públicas. Sí, lamentablemente seguimos con déficit, la economía decreció en el segundo trimestre del 2024 en 2,2%, el factor que más cae es el de la inversión, lo que en las cuentas nacionales que tengo acá se llama formación bruta de capital fijo, tiene una caída de 8,2 puntos porcentuales, es decir, el discurso no va con la realidad, ni con las cifras oficiales del Banco Central del Ecuador. El empleo en el sector informal está en el 54%, la pobreza en el 25%, la pobreza multidimensional estructural en el 30%, la desigualdad aumenta, los homicidios intencionales crecen, es decir, no hay por dónde. Y creo que ahí es donde desconectamos y sí me atrevo a decir, es parte de lo que pasaba también con el gobierno de Guillermo Lasso, que terminó anticipadamente, que todo el mundo pidió que termine anticipadamente, hasta él mismo al final. Claro, pero para salir del bache, no para salir del acabar bache. Más hondo. Y a Noboa le tocaba corregir de alguna manera para terminar ese periodo. ¿Pudo haber corregido? Pero, sin duda. Eso es lo que se le pedía que haga, eso es además lo que ofreció, eso entiendo yo, es además porque tuvo mayoría de votos, es Andrés, porque se veía ahí una posibilidad de algo mejor. Mencionabas hace un momento, no tenemos política productiva. Dabas datos sobre no hay inversión, y creo que no hay inversión ni en lo público ni en lo privado, de paso, ¿no? Así es. Estas cosas, digamos, a uno sí le chocan porque, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno, el entonces ministro de Industrias y Productividad, si no me equivoco en la nomenclatura de esa institución, Pablo Campana, dijo que él había gestionado al menos $10,000 millones de inversión privada para venir al país. No sé si llegó $1 de los 10,000 millones, no sé. Después, durante el gobierno de Lasso, Julio José Prado, que pasó de ser presidente de la Asociación de Bancos Privada a ser ministro de Industrias y Productividad, el mismo cargo que ostentó Campana, dijo que habían gestionado 4,000 o 5,000 millones de inversión privada. Pregunto, ¿entró eso acá alguna vez? Si hablamos de política productiva, esos gobiernos en el papel hicieron muchísimo para que ingrese industria, productividad al país, por un lado. Por otro, hay una narrativa que están tratando de imponer, y es que no es que los gobiernos no hayan querido hacerlo, es que la Constitución no les permite, y que la Constitución bloquea la participación de los privados en la inversión de sectores estratégicos, más o menos que la Constitución es una camisa de fuerza para que el país pueda salir adelante, entonces que ahora es necesario que Noboa plantee una constituyente para tirar al tacho de la basura de la historia la Constitución de Montecristi. Es nuestra historia, ¿no? Llevamos 22 constituciones. 22 refundaciones de la patria. 30, claro, duran en promedio 9 años una constitución, y esta, la actual, es de las que más ha durado, y valga señalarlo. Si revisamos nuestra historia también, ya que entré por ahí, hemos tenido cerca de 90 y pico jefes de gobierno, entre presidentes, dictadores, jefes de Estado, jefes de gobierno, etcétera, etcétera. Una presidenta que duró un día que no se le dejó continuar. 1000 cosas en nuestra historia. En promedio, un jefe de Estado en el Ecuador ha durado en nuestra vida republicana 2 años. ¿A qué voy con esto? Vivimos queriendo refundar las cosas, echando la culpa a cualquier elemento externo. Mientras Estados Unidos elige al presidente número 47 en más años de vida republicana, desde 1770 y algo, sí. Entonces, esa inestabilidad institucional es lo que nos trae el problema.
No logramos ni siquiera mantener una constitución con unos principios, no logramos mantener una planificación, desmontamos capacidades estatales que son necesarias. El rol de las instituciones, las buenas instituciones, acaba de ser premiado con el Premio Nobel de Economía, digamos, con todo el trabajo de Acemoglu, Robinson y Johnson, justamente en el sentido de que las instituciones importan. Que se mantengan, claro, con calidad, no instituciones dictatoriales, sino instituciones efectivamente abiertas que permitan la participación de varios actores. Política productiva, regreso a eso. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Porque efectivamente en los gobiernos de Moreno, de Lasso y ahora nada, pero más en Moreno y Lasso, había una visión de generar una serie de contratos de inversión ofreciendo subsidios a nuevos inversionistas. Y se ofrecieron muchas cosas. Y creo que hasta se firmaron muchos papeles, pero no se cumplió nada. La poca inversión que llegó años atrás, llegó para minería, y sobre todo para el desarrollo, para la exploración y el desarrollo de minas, en un primer momento. Lo otro que se trabajó mucho durante Julio José Prado es los acuerdos comerciales, sin que se concreten muchos de ellos. El de México se cayó justamente porque son los problemas. México en una posición muy clara decía no banano, no camarón. Entonces, ¿qué sentido tenía que Ecuador firme? Por suerte no se firmó eso, porque firmar algo en lo cual no puedo vender banano y camarón, que son productos de estrellas de ecuatorianos, ya hubiese sido una Pero locura. se concretó China y Costa Rica. Se concreta China y Costa Rica, que finalmente generan importaciones también que van ingresando. Si vemos el saldo de la balanza comercial en el Ecuador, exportaciones e importaciones, es básicamente neto, no hay un aporte en términos de lo que vendemos al mundo y de lo que compramos. El problema es que lo que compramos es más caro de lo que vendemos, y solo hagamos esa intuición. Imaginémonos tener una tienda. Si yo tengo una tienda y los insumos que compro son más caros que los productos que vendo, voy a quebrar, ¿verdad? Esa es la realidad de la relación comercial que mantiene todavía el Ecuador. Quizás hay un ejercicio interesante en la parte técnica que fue el desarrollo de unos clústeres productivos, sociales, etc., pero que no pasó de ahí, no pasó de algunas publicaciones y algunos trabajos técnicos. De la revisión que hemos hecho, porque la hemos hecho dentro del Instituto de Investigaciones Económicas en la Universidad Católica, desde el 2018 hasta acá no hay política productiva. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el país, porque ha habido una visión dogmática. Quitar el Estado. Ideológica. Total. El Estado tiene que salir aplicada y el privado va a ser. Aplicada por los mismos que antes te decían que no hay que meter la política y la ideología en la economía. Así es, y es una visión dogmática, ideológica, que trata de sustentarse en una idea teórica de hace 300 años, de que si dejamos que todo el mundo haga lo suyo independientemente, las cosas irán bien. Eso se ha ensayado 7 años. Y es tiempo de evaluar y decir esto fue un fracaso totalmente. El Estado y las instituciones, más allá del Estado, las instituciones, justamente en el sentido del premio Nobel recientemente otorgado, tienen un rol fundamental. Tiene un rol fundamental que desde la planificación podamos corregir las desigualdades estructurales que existen, trabajar la salud y la educación, trabajar la inseguridad, atender territorios que han sido olvidados los últimos años, como Esmeraldas, la Sierra Centro, la Amazonía, que es donde sabemos se concentran los problemas. Se concentra la desnutrición crónica, se concentra la pobreza, se concentra el desempleo, se concentran la falta de oportunidades para jóvenes. Entonces, los problemas los conocemos muy bien, el diagnóstico es clarísimo y tenemos cifras para demostrarlo y demás. Lo que aquí ha faltado es voluntad política y capacidad pública de generar políticas públicas y acciones adecuadas, por esta visión dogmática que ha estado primando los últimos 7 años. Economista Mideros, usted mencionaba que la pobreza se ha incrementado al 25% y que la desigualdad también ha subido. Hay analistas económicos que cifran más o menos en $5,000 millones las pérdidas para la economía por el tema de los apagones hasta finalizar el año, es decir, hasta diciembre. No sabemos si va a durar esta situación más, aparentemente puede ser que sí, pero ¿cuánto va a costarle al país estos racionamientos eléctricos y en cuánto va a incrementar la desigualdad, la pobreza y el desempleo como consecuencia de estos racionamientos? Es difícil ya ponerle un número exacto, pero sin duda la tendencia que se está viendo en términos de crecimiento económico va a ser una cifra negativa, un decrecimiento de al menos 1 o 2 puntos porcentuales en términos del Producto Interno Bruto. Eso es complejo. La realidad del país, cuando revisamos las cifras de cómo se mueve el empobrecimiento y la desigualdad frente a los ciclos económicos, es clarísimo en el Ecuador, en toda su historia, desde 1927 que se funda el Banco Central del Ecuador, y hay datos disponibles, que cuando hay crisis crece la desigualdad.
justamente porque las cargas terminan en los sectores más vulnerables. ¿Quién está peor en este momento para poder trabajar? El negocio que no tiene capacidad de tener una planta eléctrica de entrada y de costear el diésel para que esta funcione y demás. Ese negocio cierra directamente. Otros negocios que tienen una capacidad de soportar de mejor manera estas coyunturas o transformarse, adaptarse, se mantienen. Todos pierden, ojo, eso es importante señalarlo, todos pierden, pero cuando al Ecuador le va mal en lo económico, los que más pierden son los más pobres y vulnerables. Eso pasó con la crisis del COVID-19, eso pasó en la crisis global del 2009, eso pasó en 1999 y así podemos ver que es algo que se repite. Y vuelvo a esto, porque el Ecuador no tiene, así como no tiene una política productiva que le permita sostener y reactivar la economía rápidamente, no tiene una buena política de protección social. Cuando las cosas van mal, nada, al desempleo, a la calle y a morirse de hambre, porque no hay unas redes de protección social que funcionen, y en este momento además se han destruido, quedan cositas muy residuales, y sí, el problema es de la visión de quien gobierna y de las políticas públicas que se hacen. Quiero insistir en esto, porque si nos metemos en la idea de que las instituciones públicas y el Estado lo hace todo mal y no debería hacerlo nada, estas son las consecuencias. Es importante entender que el Estado tiene un rol, que el que pone medicinas en los hospitales y los centros de salud son las instituciones públicas, quien pone los docentes y los cuadernos en las escuelas o es lo público, quien pone los policías es lo público y tenemos que entender ese rol. Hay una consecuencia muy grave, Andrés, con respecto de esa forma de gobernar en la cual le han restado capacidades al Estado y a lo público de intervenir, y es que todo ese espacio que han cedido no lo ha ocupado el sector privado, que es, digamos, lo que ahora están ellos pensando, lo ha ocupado el crimen organizado. Justamente. El crimen organizado a través de las redes de corrupción en los hospitales, porque para ellos el negocio de las medicinas es eso, es un negocio. Y hay mucha corrupción. Y así por el estilo en muchas otras áreas que pueden resultar súper estratégicas. Entonces, no solo es que el Estado se replegó, sino que el Estado le entregó todo ese espacio a la delincuencia y al crimen organizado y a la corrupción. Se genera un vacío, ¿no? Se genera un vacío en donde en esa idea dogmática sería el privado quien llega y lo llena, pero la inversión privada, la actividad privada que busca una legítima ganancia, que es absolutamente legítima, requiere condiciones, y esto es importante para para aclarar el punto además. Esas condiciones de salud, de educación, de seguridad, de estabilidad, de electricidad, digamos, es lo que permite que haya inversión privada. Hoy se dice, dejemos que los privados, justamente con la pregunta de hace un momento, cambiemos todo el engramaje constitucional y regulatorio para que haya más inversión privada en generación eléctrica. Primero, no hace falta cambiar la Constitución para eso. Es viable hacerlo, digamos. Es posible que se lo haga. Y digamos que en este momento, ya, si esa es la solución, lo hacemos, mañana no va a venir esa inversión, porque no hay estabilidad institucional, porque no hay seguridad física, porque no hay capacidad de consumo. ¿Qué mercado va a comprar una electricidad más cara? Sabiendo que la tarifa en el Ecuador, en términos comparativos, es baja. Pero subamos, ¿de quién tiene capacidad de pagar más en la cuenta de la luz? Para que sea un buen negocio del privado, para que el privado gane y entonces invierta. Porque es legítimo, si el privado no invierte, si el privado no gana, no invierte. Y eso está bien, es su lógica. Las condiciones para que el privado pueda invertir las dan las instituciones. Tiene que haber salud, tiene que haber educación, tiene que haber seguridad, tiene que haber una capacidad de consumo, y eso pasa en cualquier proceso de desarrollo por unas políticas públicas muy claras que permitan generar esas capacidades. Si la gente está enferma, si no ha estudiado, no produce, si no produce no tiene ingresos, si no tiene ingresos no compra, si no compra la empresa no vende. Entonces tengo que entender que es un sistema mucho más complejo y que hay roles. En este momento el Estado ha fallado en darle las condiciones para que la inversión privada exista. Y eso es lo que estoy diciendo. Hay que entender ese rol del Estado para dar las condiciones para que la actividad privada efectivamente funcione, porque van de la mano. Lo uno no existe sin lo otro en ninguna parte del mundo. Y en el Ecuador ya hemos experimentado 7 años de un proyecto fracasado de reducir las capacidades del Estado. Economista Midero, usted mencionaba también sobre el tema de la informalidad.
antes de los apagones la informalidad superaba el 50%. Con los apagones este porcentaje va sin duda a crecer, cree usted, por un lado, y por otro, en este contexto de crisis, de múltiples crisis, se tiene que nuevamente analizar, y ya en estos días, en estos meses, el incremento al salario básico unificado del trabajador. El último incremento fue de $10 y el salario vigente ahora es de $460. En ese contexto, ¿va a ser posible un incremento o no? Porque, claro, el sector empresarial también tiene el argumento de que la crisis energética le ha pasado factura y le genera su costo adicional. Y seguramente ese será el argumento para pedir que no se incremente el salario básico unificado. Por supuesto. Hay varias problemáticas ahí. Primero, sí, con los cortes de luz vamos a tener mayor informalidad, porque en el Ecuador, justamente en la ausencia de sistemas de seguridad social, el desempleo es un lujo. Darse un mes, 2 meses, 3 meses sin estar trabajando, difícilmente se puede sostener, digamos. Muy pocas personas podrían tener un ahorro para sostenerse un mes, 2 meses, 3 meses. Hay que ponerse a hacer algo, porque hay que sobrevivir finalmente en el Ecuador. Entonces, si es que yo pierdo mi actividad, no puedo abrir mi tienda o no puedo comprar la mercadería porque no la puedo guardar, porque se me va la luz y se me daña, empiezo a hacer otra cosa. Y esa otra cosa que empiezo a hacer va a ser informal. Porque no voy a sacar un nuevo RUC, no voy a sacar nuevas facturas, no voy a registrarme en el IES con otra actividad porque es muy costoso y no me da ningún beneficio. Entonces, sin duda, lo que vamos a ir viendo, que ya estamos en el 54% en los últimos datos del INEC, yo preveo un crecimiento del trabajo en el sector informal, lo que quiere decir mayor precarización. Y eso ato con lo anterior. Si el 54% al menos y creciendo del trabajo está en el sector informal, el aumento en sí mismo del salario básico no tiene efecto en esta población, porque el aumento del salario básico como ingreso de los trabajadores y las trabajadoras afecta a una porción muy chiquita, un 3% del empleo, que es el empleo formal que gana menos. Ahí impacta. Y luego, claro, hay unas relaciones, una serie de elementos públicos y privados vinculados con el salario básico que tienen un efecto, sin duda. Pero la afectación específica ahí es casi mínima. Luego, con el valor actual, que es inferior al costo de la canasta básica, sin duda que tiene que seguir aumentando el salario básico. Eso deberíamos tener claramente proyectado unos incrementos graduales en 5, 10, 15 años hasta que el salario básico logre cubrir el costo de la canasta básica. Pero cierro con lo siguiente, porque ahí hay 2 elementos. Tiene que aumentar, ese es mi criterio, hasta cubrir la canasta básica. El efecto real en ingreso de la gente es marginal, porque es el formal que menos gana y la mayoría es informal. El gran problema de la economía es la productividad. Ahí está el problema, que producimos muy poco utilizando demasiado tiempo de vida, demasiado recurso natural, que los precios de los alimentos que se le paga al campesino en granja, en fábrica, es muy bajo. Que los comercializadores son los que se llevan los grandes márgenes, que los grandes distribuidores se llevan los grandes márgenes. Es un problema de una desigualdad ya en la estructura misma de los procesos económicos. El que produce se lleva muy poco. Y los que comercializan, con sentidos de especulación, además, lamentablemente, son quienes terminan acaparando las rentas. Ahí es donde hay que trabajar. Más allá del salario básico, que sí, creo yo, hay que incrementar, el impacto es mínimo, son los elementos estructurales de la comercialización que tiene el país, por ejemplo, justamente en todo el sector alimentos, en donde hay que trabajarlo, o frente a la informalidad, que es una acción vulnerable, que los precios terminan en un regateo, terminan en unas competencias desleales, hay demasiados monopolios en el país, en todo sentido, en venta de alimentos, en finanzas, en tecnología, en lo que usted quiera ver, que va generando esas dinámicas. Entonces, y vuelvo y cierro con esto, porque la productividad y la desigualdad son los grandes problemas del país. Cualquier persona que quiera plantear una idea, y ese es mi criterio y mi síntesis, digamos, de hacia dónde debe ir el país, tiene que abordar con claridad cómo va a corregir las grandes desigualdades y cómo va a hacer para mejorar la productividad del país. Necesito política productiva, políticas productivas muy claras que generen condiciones para lo privado, y necesito políticas sociales muy claras que generen capacidades para lo privado. Ojo, porque buena salud y buena educación no es que se lleve el Estado eso, se lleva la gente. Ahora, Andrés, con respecto a esto que señalas, las necesidades, ¿no?, de contar con política pública en estos 2 grandes rubros, me quiero trasladar a lo que pasaba por allá en 2014, 2015, cuando se hablaba del cambio de la matriz energética y al mismo tiempo del cambio de la matriz productiva.
cuando se nos planteaba la idea de dar el gran salto y dejar de seguir pensando como un país primario exportador de minerales, de recursos naturales no renovables que en algún momento se van a acabar, por eso son no renovables, del petróleo, la minería, etcétera, y empezar a darle valor agregado a cosas que además acá producimos y bien, pero quizás es ahí donde se necesita justamente esa industria y esa productividad. Dice Andrés, política productiva, pero es un término súper amplio. ¿Cómo aterrizamos la política productiva en hechos concretos? Y no solo a partir de lo que pueda hacer el gobierno central. No estoy hablando del gobierno de Noboa, estoy planteándome la posibilidad de tener un gobierno que tenga otra identidad, otra orientación, un enfoque mucho más social, un enfoque de la economía diferente, que no piense en la economía como números, como pensaba Lasso, como seguramente piensa ahora el señor Noboa, sino que piense en la economía desde la gente, ¿ya? ¿Qué cosas en concreto se puede hacer para tener política productiva que nos ayude a combatir la desigualdad? Sí, tres elementos tal vez ahí concretos. Y te sumo una cosa, por eso perdón que me faltaba algo. No solo el gobierno central. Claro. Hay gobiernos locales. Que tienen competencias y responsabilidades. Hay prefecturas, ¿en qué pueden ayudar? Sí. Primero es reducir tasas de interés. El Ecuador requiere, es insostenible las tasas de interés que manejamos en este momento para el crédito productivo. Las tasas del microcrédito superan el 25-30%. Cualquier persona que haya hecho un flujo financiero y calculado una tasa interna de retorno sabe que ese porcentaje no le da en ninguna actividad lícita. Entonces hay que ver los incentivos que estamos dando. Un primer elemento es la reducción de tasas de interés que sí corresponde al gobierno central a través de las juntas financieras y monetarias. Hay que reducir la tasa de interés completamente, que eso no quiere decir que los bancos pierdan, porque a veces se dice eso. Los bancos ganan y ganan muy bien. Lo único que se está planteando es, por eso mismo pueden reducir la tasa de interés, ganar un poquito menos, sin perder, ojo, sin perder. Pero eso permitiría reactivar porque permite empezar a dar flujo de financiamiento. Lo segundo viene por el sentido del acceso a tecnología. Los grandes saltos de productividad en este momento se dan por acceso democrático a la tecnología aplicada a los procesos productivos. Y ahí entran todos los niveles de gobierno, porque son planes muy concretos para que la tecnología llegue a todos los comercios, llegue a todas las industrias, llegue a todas las actividades que se van dando. Un elemento central que se veía, por ejemplo, en la pandemia es que aquellos negocios que tuvieron una capacidad de adaptabilidad tecnológica hacia las economías digitales les fue mejor. Pero eso no le pasó a la panadería del barrio, a la feria, etcétera. Claro. Entonces, ahí cómo entramos justamente con tecnología para que eso también funcione. Y un tercer elemento que yo lo vincularía mucho más local con gobiernos provinciales y gobiernos municipales es que hay que pensar la dinámica productiva mucho en el sentido de lo que se llaman los circuitos cortos de producción y de consumo. Hay que producir y consumir localmente porque eso genera multiplicadores. Si yo le compro a mi vecina y mi vecina le compra a mi vecino y mi vecino me termina comprando a mí, el dinero circula localmente y eso es lo que genera unas dinámicas de crecimiento territorial, de un desarrollo territorial mucho más claro. Y eso pasa por tener circuitos cortos de producción y de consumo. Y luego se empiezan a relacionar esos polos. Porque si no, lo que nos pasa es la historia del Ecuador con su biotricentralismo, digamos, que de alguna manera hay ciertas ciudades que van capturando las riquezas y otras las pierden. Y eso pasa globalmente. Hay unos países que concentran y otros que pierden. Centros y periferias en algunas teorías. Lo mismo pasa si pensamos un barrio. Si yo le compro a mi vecino, insisto, el dinero se queda en el barrio. Si me voy a comprar en otro lado, el dinero se va, ¿verdad? Entonces, y eso hay que construirlo con dinámicas locales, y ahí está el fomento productivo, que es una competencia de los gobiernos provinciales directamente. Y un elemento adicional que yo lo veo transversal es que hay que comprender además que es la política productiva con la política, porque hay mucho más ahí, podemos aumentar control de la comercialización, márgenes, etcétera, algunos elementos, me voy a quedar con esos tres de momento. Es que la política social se vincula con esto. Si yo quiero mejorar productividad y quiero mejorar el uso de la tecnología para temas productivos, necesito que la gente estudie. Porque si la persona no estudia, difícilmente va a tener la capacidad de el uso adecuado de la tecnología para los procesos productivos. Yo que de momento ni siquiera hay que pensarnos en generar tecnología propia. Aprendamos a usar bien la que ya existe en el mundo.
luego aprendemos a replicarla y luego empezamos a mejorarla. Ese es el proceso de cambio tecnológico de Corea del Sur, de Taiwán y otros países, que hay que aprender de esas experiencias simplemente. Y luego sí, atreverse a tener esos objetivos de largo plazo grandes, cambiar la matriz productiva, erradicar la pobreza, que eran dos estrategias que en algún momento se pensaba desde la planificación nacional y que van de la mano, porque debemos dejar de vivir del petróleo y de las minas, sin duda. Entonces ya deberíamos tener claro de qué vamos a vivir, de la biotecnología. Entonces tenemos que empezar fuertemente a invertir, públicos y privados, en temas de desarrollo de biotecnología aplicada, digamos, a la realidad ecuatoriana, donde tenemos mucha capacidad, que tenemos muy buena capacidad en desarrollo de software también. Entonces hay una serie de capacidades en el país que nos han impulsado y que gobierno nacional y gobiernos locales podrían empezar ya a desarrollar planes en ese sentido.